Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a contar qué le pasa a tu cuerpo si cenas tarde todos los días. En el vídeo de hoy os voy a contar 3 cosas que pueden pasarle a tu cuerpo si tienes la costumbre de cenar tarde. Evidentemente, si un día tenemos un festejo, salimos a cenar y se nos hace un poco tarde, bueno, no va a pasar nada a largo plazo. Generalmente dormimos peor, tenemos mala digestión, bueno, es algo que depende del hábito, de la costumbre que tengamos anteriormente. En función de los diferentes países también hay diferentes costumbres a la hora de cenar. En muchos países a las 7, 7 y media es una hora habitual de cena. Sin embargo, en España es probablemente en uno de los países donde más tarde se cena. Suele ser entre las 9 y las 10, a veces como pronto, incluso más tarde. También es verdad que los horarios laborales a veces no ayudan a poder cenar antes. Si yo salgo tarde de trabajar, evidentemente no puedo cenar pronto. Por lo tanto, es verdad que tenemos que adaptarnos un poco, ¿no?, a los horarios y a nuestras rutinas habituales. Pero dentro de todo eso deberíamos tratar de cenar lo antes posible, porque aquí existe evidencia científica, o sea, no penséis que son cosas que me invento yo que pasan cuando se cena habitualmente tarde. Bueno, la evidencia científica nos dice, y esto probablemente lo habéis oído, que las personas que cenan tarde tienen una mayor tendencia a engordar o una mayor facilidad para aumentar peso. No quiere decir que vaya a sufrir obesidad esa persona, sino que incluso una persona con normopeso, es decir, que está dentro de su peso normal, puede tener una mayor tendencia o mayor facilidad para acumular pues unos 2 o 3 kilitos más que otra persona que en su misma situación cena más temprano. O sea, fijaros que en los análisis o en las investigaciones que se han hecho en la que la única variable era pues el horario de la cena, pues resulta que los que cenaban antes tenían menos peso cenando lo mismo en comparación con las personas que cenaban más tarde. Por lo tanto, algo ha implicado en ese metabolismo. Esto es algo que estudia la crononutrición, es decir, cómo se metabolizan o cómo se utilizan los diferentes alimentos en función del horario en el que los ingerimos. Esta crononutrición, así como por encima, nos dice que los hidratos de carbono se aprovechan mejor cuando los utilizamos por la mañana y que sin embargo el resto de los nutrientes pues nos pueden ayudar también a lo largo del día en diferentes combinaciones. Y luego vamos y nos encontramos, por ejemplo, con el caso de Italia o de países asiáticos, donde los hidratos de carbono pues podríamos decir que son una base importante de la dieta y sin embargo no tienen unas tasas de obesidad superiores a otros países, excepto a aquellos que cenan tarde. Porque en estos países, donde abundan los hidratos de carbono en la cena, generalmente se cena temprano y por lo tanto hay suficiente tiempo para que esos hidratos de carbono se metabolicen, se utilicen por parte de las células de nuestro cuerpo. Todos aquellos hidratos de carbono que no se utilizan se almacenan en forma de grasa, por lo tanto parece que hay una cierta implicación también en una regulación hormonal de la insulina. Así que esto es algo a tener en cuenta. Si queréis perder peso, sería beneficioso también adelantar la hora de la cena. El segundo efecto negativo de retrasar o cenar demasiado tarde, especialmente si nos acostamos seguido de la cena, es que se puede producir insomnio o, sin llegar a tanto, bueno, pues
dificultad para conciliar el sueño, despertares a veces al cabo de un rato de estar dormidos, y generalmente esto está causado por una mala digestión. ¿Por qué? Porque estamos ahí haciendo chocar como dos trenes. Uno, la digestión, que requiere muchísimos recursos. Os pasa a veces que después de comer al mediodía, que suele ser la comida más abundante, os entra así como un soporcillo. Bueno, pues es realmente que nuestro intestino, nuestro sistema digestivo requiere mucha energía y nos la quita de otras funciones. Es decir, esa cabezadita así después de comer a veces viene causada por haber comido de más. Pero bueno, que esas son cositas que ya sabéis que nos suelen pasar y que siempre tenemos que tenerlas en cuenta. Respecto al sueño nocturno, que sería de lo que os estoy hablando en este caso, es un periodo de tiempo en el que nuestro cuerpo tiene que descansar para poderse reparar. Es como si fuese la puesta en marcha otra vez de todo nuestro cuerpo, de todo nuestro sistema. Y vienen ahí por los de chapa y pintura a reparar aquello que se ha ido estropeando a lo largo del día. Bueno, así parece muy simplista, claro, es un proceso complicadísimo, pero tiene lugar principalmente durante el tiempo que descansamos, que dormimos. Si nosotros tenemos el sistema digestivo ocupado con todos esos recursos, mucho volumen de sangre, que tiene que recoger los nutrientes, llevarlos a otros sitios, ¿qué ocurre? Pues que no nos reparamos bien. O al contrario, si mi cuerpo decide, porque esto no lo hago yo, evidentemente, ni lo puedo controlar, si mi cuerpo decide que es más importante repararse, pues igual deja de digerir los alimentos y empiezo a tener problemas digestivos. Y ese es un problema que está muy asociado también a las ingestas abundantes, casi seguido de irse a la cama, o sea, en el momento casi de acostarse. Lo que ocurre evidentemente cuando tenemos el hábito malo de cenar tarde y abundante. ¿Y esto cuándo ocurre? Lo de cenar abundante. Cuando hemos ido haciendo restricciones, sobre todo a lo largo del día. Si cenamos tarde y mi cuerpo me pide comer antes, pues imaginaros, yo tengo la hora de la cena a las 9:30, pero es que llego a casa a las 6:30 y me entra un hambre atroz, picoteo, meriendo, se me hace larguísima hasta la hora de la cena y cuando ceno me lo como todo. Igual un poco más, porque claro, ya he ido acumulando tanta sensación de hambre que todo me parece poco. Y eso es un error también. Dejar la ingesta más abundante, por ejemplo, a última hora del día, cuando se hace tarde. Si la hacemos pronto, no pasa nada, sería como una comida más dentro de nuestro patrón alimentario habitual. Y hay un tercer efecto que también está relacionado con cenar tarde, y es la aparición del reflujo gastroesofágico. Cada vez hay más problemas de reflujo en más personas, al menos donde yo vivo, que es donde lo conozco pues un poco mejor, ¿no? Pero yo creo que es un tema bastante general. Se cena tarde y se cena mal, alimentos con mucha grasa, alimentos más difíciles de digerir, y las cenas deberían ser ligeras y de fácil digestión, para que cuando nos vayamos a la cama, pues ese proceso ya esté bastante avanzado, si no terminado, porque tardaríamos pues como 2-3 horas más o menos en hacer la digestión. No completa, pero sí en que se vacíe totalmente el estómago. Por lo tanto, si nos vamos a la cama con el estómago lleno, ¿qué ocurre? Que la posición horizontal permite que el paso de los alimentos en sentido contrario al de la gravedad, que sería el normal, de la boca al estómago, el estómago al intestino. Si tengo el estómago lleno y me tumbo, es como si yo inclino y tumbo una bolsa de canicas que está cerrada con un cordón. Pues corro el riesgo de que por el peso, por la cantidad de canicas que hay, alguna se escape y se afloje ese cordón. Pues lo mismo pasa en nuestro estómago, esa sensación de acidez, de ardor, como de que el alimento no termina de pasar, ocurre con mayor frecuencia si nos acostamos con el estómago lleno.
cenar tarde y acostarse a continuación no es una buena costumbre, como habéis visto, que también puede haber quien me diga yo ceno tarde todos los días y no me ha pasado hasta ahora nada. Pues ahí nos quedaremos en el hasta ahora, porque a nivel del estómago, por ejemplo, a medida que envejecemos se nos aflojan esas válvulas, esos cierres del estómago y podemos tener mayor facilidad para tener el reflujo. Lo mismo que el metabolismo, se va ralentizando a medida que envejecemos, de manera que igual no tenemos la capacidad de consumir, de quemar, de utilizar las mismas calorías o los mismos nutrientes que hacíamos cuando éramos jóvenes. Quiero decir que hay que ir modificando un poquito esos hábitos. ¿Que ceno habitualmente a las 10? Pues voy a intentar a las 9 o 9 y media. ¿Que ceno a las 9 y media? Pues igual es mejor a las 8 y media. Evidentemente siempre dentro de nuestras posibilidades, porque si en ese momento mis horarios laborales de estudio o lo que sea me lo impiden, pues es evidente que no lo voy a poder hacer y eso no me va a crear adherencia, porque se trata, como os digo, de un hábito. Lo que sí que podemos hacer en muchas ocasiones es no irnos seguido de cenar a la cama, dejar pasar pues un ratito sentados, leyendo, no leer en la cama, que nos volvemos a tumbar y vuelve a subir el contenido del estómago. Es decir, tenemos que mantener la posición más o menos erguida. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal. Me podéis seguir también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.